Buenos días chicos, bienvenidos. Vamos a comenzar la clase de ciencias naturales. El día de hoy vamos a terminar de hacer la actividad que nos queda pendiente del día de ayer para continuar con el tema, ¿ok? Entonces, por favor, busquen sus libros y ubíquense en la página número 137. Cuando estén todos ahí, pues me avisan, por favor. Bueno, chicos, entonces ya respondimos las preguntas número 6, hablando de las características de cada planeta, ¿sí? El planeta que está más cerca del Sol, el que está más alejado, el que no tiene gases, los que son rocosos, el que tiene vida, los que son gaseosos, los que no tienen satélites, los que son más grandes, los más pequeños y los que tienen anillos, ¿ok? Eso lo hicimos la clase pasada. Entonces vamos a responder la siguiente pregunta. Dice, ¿a qué se debe que los planetas, los cometas y los asteroides giren alrededor del Sol y los satélites giren alrededor de los planetas? Entonces vamos a revisar, vamos a analizar, a pensar un poquito y vamos a ver por qué todas estas materia cósmica gira alrededor del Sol y gira alrededor de los planetas. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, me avisan. Tienen 5 minutos para pensar, analizar y responder esa pregunta. Buenos días, Andy. Por favor, busque el libro de Ciencias Naturales, ubíquese en la página 137 y empiece a desarrollar la pregunta número 5, por favor. Roberto, buenos días. Por favor, busque su libro de ciencias en la página 137 y desarrolle la pregunta número 5.
Ok, chicos. Entonces, ¿quién me puede responder a esta pregunta? ¿Por qué los planetas, los cometas, todo gira alrededor del Sol? Ajá, Alejandro, Yo, profe. dígame, Oh, mamá. sí, profe, yo. Sí, sí, dígame usted. Porque la gravedad del Sol atrae a los planetas, de manera similar que la gravedad de la Tierra atrae cualquier cosa que no esté sujetada. Muy bien, chicos, esa es la respuesta. Todo es gracias a la gravedad. Siempre los objetos más pesados van a hacer que los objetos más livianos giren alrededor de él. Por eso el Sol, como tiene una gravedad tan grande, tiene la fuerza necesaria para que todos los planetas giren alrededor de él. Y por ende, los planetas a su vez tienen gravedad que también atraen estos materiales cósmicos que giran alrededor de ellos. ¿Sí? Entonces, perfecto. Por favor, vamos a la página 138, ¿sí? Pero no vamos a leer el libro, sino vamos a prestar atención a las diapositivas que les preparé para hoy, ¿ok? Entonces, en este momento voy a empezar a compartir mi pantalla para ver el siguiente tema que corresponde hoy. Y pueden ver, Sí, Sí. profe. ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a ver es posición relativa de la Tierra y el Sol, ¿sí? Hoy vamos a ver en qué posición está el Sol, en qué posición puede estar la Tierra y la Luna, y esta posición de estos tres astros, de estos tres ¿sí? Materiales cósmicos que están en nuestro universo, qué pueden generar, qué efectos causan en la Tierra, ¿sí? Recuerden que la posición de la luna es importante para bastantes efectos y fenómenos que nosotros vemos en la Tierra, pero eso lo vamos a ver con calma más adelante, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos ver que cuando la Tierra gira alrededor del Sol, causa el primer efecto, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos que como la hélice, o sea, el movimiento de traslación que hace la Tierra no es en forma redonda, sino en forma elíptica, ¿qué puede ocasionar? Recuerden que hablamos de que en un punto está más alejada la Tierra del Sol y en un punto está más cerca. ¿Qué causaba este alejamiento y este acercamiento al Sol? ¿Quién recuerda? ¿Qué pasa cuando la Tierra está más lejos del Sol y qué pasa cuando la Tierra está más cerca del Sol? Cuando está más lejos demora más y cuando está más cerca demora. No, eso no tiene absolutamente nada que ver. La Tierra dura 365 días en darle la vuelta al Sol, ni más ni menos. Cuando está más lejos del Sol es invierno y cuando está más cerca es verano. Ya se olvidaron de eso. ¿Qué son las estaciones del año? ¿Quién me puede decir qué son las estaciones del año? ¿Qué es una estación? ¿Qué son las estaciones del año? ¿Cuáles son las estaciones que ustedes recuerdan? Otoño, Ok, Primavera, invierno y verano. invierno y verano. conocemos esas cuatro estaciones, ¿verdad? Entonces, estas estaciones se deben a lo que les estoy diciendo. Las estaciones del año son los cuatro periodos en los cuales ciertas condiciones climáticas se mantienen durante aproximadamente 3 meses cada una y se denominan primavera, verano, otoño e invierno. ¿Ok? Entonces, cada una dura 3 meses para dar como resultado 12 meses, que es un año. En unos países, generalmente los que están al norte y los que están al sur, ven estas cuatro estaciones supermarcadas. Pero nosotros que estamos en la parte más ecuatorial no vemos estas estaciones, solamente vemos o hace mucho calor o es temporada de lluvia, ¿sí? Y a esto nosotros
incorrectamente le decimos verano, si está bien, a las temporadas de sol, pero le llamamos invierno a la época de lluvia. ¿Ok? Entonces, las estaciones del año se deben a la inclinación del eje terrestre y al movimiento de traslación que realiza la Tierra alrededor del Sol, por lo cual los rayos solares inciden de manera diferente, de intensidad diferente, sobre las regiones del planeta. Entonces, ¿qué tiene que ver? Primero, la inclinación del planeta. Y segundo, el movimiento de traslación que da alrededor del Sol son los que dan las estaciones. Recordemos, el Sol, la Tierra no recorre el Sol de manera circular, sino de manera elíptica, en forma de hélice, de ovalado. Por eso hay dos puntos alejados del Sol y hay dos puntos que están más cerca del Sol. Por ejemplo, en la zona del Ecuador, los rayos solares caen de manera perpendicular y calientan más, es decir, directo. Pero en los lugares donde los rayos solares caen de manera inclinada, son más fríos, como ocurre en el Polo Norte y en el Polo Sur. Por esta razón, en la zona del Ecuador y del trópico, solo se pueden notar dos estaciones, que son sequía y lluvia, ¿sí? Aquí nosotros no vemos primavera y no vemos otoño. Vemos, hace mucho calor y después empiezan las lluvias constantes. No obstante, cuando el eje del polo norte está inclinado hacia el sol, recibe más sol y calor, mientras que el polo sur recibe menos rayos solares y hace más frío. Las variaciones de las estaciones no se producen por igual en ambos polos. En consecuencia, cuando el hemisferio norte vive la primavera y el verano, que los días son más calurosos, en el hemisferio sur se experimenta el otoño y el invierno, y los días son más cortos y son más fríos, ¿sí? Evidentemente porque uno de los dos polos está recibiendo más calor y uno de los polos no. En este caso, el polo norte. Entonces aquí vemos cómo es que la vuelta le da, la Tierra le da la vuelta al Sol, ¿sí? Aquí vemos la manera elíptica que él da la vuelta y vemos que tiene dos puntos alejados y dos puntos cerca y dos puntos alejados, ¿ok? Entonces, este movimiento de traslación con el movimiento de rotación más la inclinación genera lo que son los, las etapas, ¿sí? El otoño, la primavera, el verano, el invierno, ¿sí? Estaciones del año, solsticios y equinoccios. Las 4 estaciones del año están determinadas por la posición de la órbita de la Tierra con respecto al Sol. De ahí que se hable del solsticio de verano y de invierno y del equinoccio de primavera y de otoño. Entonces, durante el solsticio, el Sol se encuentra más distante a la línea de Ecuador, es decir, está más lejos. Este hecho suele suceder entre los días 21 y 22 de junio, en el cual es el día más largo que la noche, perdón. Por el contrario, en el solsticio de invierno, entre los días 21 y 22 de diciembre, el día es más corto del año y la noche es más larga. Entonces, los solsticios es cuando está la Tierra más alejada del Sol. Entonces, tenemos el solsticio que se encuentra entre los días junio, entre el mes de junio, y el que está en el mes de diciembre. Entonces, cuando está en el mes de junio, el día es más largo que la noche, por eso vemos que son las 6:30 de la tarde y puede todavía haber sol. Pero en diciembre ya apenas son las 5:45, las 6 ya es de noche, ¿ok? Es por eso, porque los días suelen ser mucho más cortos y la noche pues se alarga. Y en los equinoccios los polos se encuentran a la misma distancia del Sol y los días y las noches tienen la misma duración. El equinoccio de primavera ocurre entre el 20 y 21 de marzo y el equinoccio de otoño entre los días 22 y 23 de septiembre. ¿Ok? Entonces estos son los solsticios y los equinoccios. Que aquí, por ejemplo, en Ecuador, para nosotros es bastante importante
esta cuenta de los solsticios y los equinoccios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos distintas celebraciones incas, ¿sí? Prehistóricas, como son los Raimi, el Inti Raimi, el Kuya Raimi. ¿Quién me puede decir qué se hace en esta festividad, en la festividad de los Raimi? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir? ¿Nadie sabe qué son los Raimi? Ah, chicos. No me acuerdo, profe. No se acuerda. No se acuerda nadie. A ver, chicos, ni Roberto. Los Raimi son aquellas celebraciones que se hacen en los solsticios o los equinoccios, ¿sí? Dándole paso a una nueva estación. Y en cada estación del año, pues le damos gracias se le da gracias principalmente al sol, ¿sí? Por todos los beneficios que se ha dado, por la gran cosecha que se ha tenido. Es Después cuando se hace la pambamesa. sí, todo eso tiene que ver. Y también se le pide porque haya una buena siembra. Todo esto es al sol. Recordemos que nuestros incas, igual que los mayas, que los aztecas, ellos adoraban al sol, a la Pachamama, ¿sí? Entonces ellos le pedían a estos dioses que les ayudaran en la siembra y en la cosecha de los alimentos. Por eso que cuando se pasa de una temporada a otra, pues primero le agradecen y después le piden para que sea una buena temporada, ¿ok? Entonces, todo esto es gracias a las estaciones del año. Entonces, aquí vemos nuevamente cuáles son los solsticios, cuáles son los equinoccios. Entonces, aquí tenemos solsticio de invierno, vemos que está bastante alejado del sol, ¿sí? Es en junio. Después vemos el 23 de septiembre, tenemos el equinoccio de primavera, ¿sí? Está más cerca al sol. Después pasamos a la otra mitad del año, en diciembre, y tenemos el solsticio de verano. Y después seguimos el 21 de marzo y tenemos el equinoccio de otoño. ¿Ok? Entonces estas son las 4 estaciones que nosotros podemos ver. Recuerden que cada estación dura generalmente 3 meses. Entonces aquí vemos los 3 movimientos, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación y muy importante la inclinación que tiene la Tierra, que es de 23 grados. ¿Ok? Entonces vemos cómo los rayos del Sol inciden en el planeta. ¿Ok? Primavera. ¿Quién me puede decir qué aparece en primavera? ¿Cómo es la temporada de primavera? A los árboles se le caen las hojas. Las A los hojas. árboles. Ajá, por ahí a los árboles se le caen las hojas. ¿Quién más tiene otra idea que pueda dar? ¿Qué más pasa en Que hace primavera? calor. Hace calor, por ahí me dicen que hace calor. ¿Quién más? Por ahí alguien habló, pero no le pude escuchar bien. Bueno, entonces, Andy, ayúdame a leer qué pasa en la primavera. Andy, Diga, profe. por favor, léame la primavera. Ya. La primavera inicia entre el 20 y 21 de marzo en el hemisferio norte y entre el 22 y 24 de septiembre en el hemisferio sur. En esta estación del año los días comienzan a ser más largos que las noches. Es un periodo de transición entre invierno y verano. En la primavera, las temperaturas son más cálidas que durante el invierno. Se caracteriza porque comienza a florecer las plantas y salen a la luz muchas de las crías de diversos animales. La palabra primavera se traduce al inglés como spring. Muy bien. Entonces vemos que en la primavera empieza a subir la temperatura, se vuelve mucho más cálido, ¿sí? Y contrario de lo que dice Andy, de lo que dijo Andy principalmente, no se les caen las flores
a los árboles, sino más bien empiezan a florecer, ¿sí? Ya está, ya pasó el invierno, entonces ya están las condiciones más óptimas para que la vegetación empiece a florecer un poco más. Entonces, aquí vemos, primavera en inglés, spring, ¿ok? Como ustedes saben, los rayos solares inciden de manera diferente en nuestro planeta, por eso es que la primavera no puede ser en el mismo mes en todos los hemisferios. Entonces la primavera está en marzo en el hemisferio norte y está en septiembre en el hemisferio sur. Y aquí vemos una foto de cómo puede ser la primavera. Miren qué bonito. Están las flores, ¿sí? Ya los animales salen. El verano. ¿Quién ahora me puede decir que no sea Andy? Porque Andy ya nos compartió. ¿Qué puede pasar en verano? ¿Cómo es el verano? ¿Qué sucede? Es muy caliente. Es muy caliente, ¿verdad? ¿Quién más me dice algo del verano? Hace más calor. Hace más calor. Sí, esa es la principal característica del verano. Entonces, Antonia, ayúdame a leer qué sucede en verano. Ya, profe. El verano inicia entre los 21 días y 22 de junio en el hemisferio norte y en el hemisferio sur entre el 21 y 22 de diciembre. Se caracteriza por sus altas temperaturas y tener días más largos que las noches. Además, es el periodo vacacional de los estudiantes y de muchas familias. Generalmente es temporada de fiestas y de celebraciones. Por otra parte, en el hemisferio sur el verano coincide con las festividades navideñas. La palabra verano se traduce al inglés como summer. Summer. Ok, entonces vemos que en el verano empieza a subir la temperatura. Generalmente en muchos países hay sequía porque se secan los ríos. Entonces es una temporada donde la vegetación empieza a secarse, hay escasez de agua, las temperaturas son bastante altas, la radiación aumenta de los rayos ultravioletas, ¿sí? Entonces, como podemos ver, empieza en junio en el hemisferio norte y en el hemisferio sur empieza en diciembre, que justamente cae para las festividades de diciembre que nosotros pues celebramos, ¿ok? Aquí tenemos una foto de verano, todo el mundo aprovecha para ir a la playa y a la piscina, ¿verdad? Porque con las temporadas anteriores, bueno, con la lluvia, con la nieve, pues la gente no podía hacer actividad. Generalmente, chicos, en los países que quedan muy al norte y muy al sur, ellos esperan con ansia el verano, ¿sí? Porque se descongelan los lagos y ellos empiezan a usar otro tipo de ropa, a recibir sol, a por fin poder ir a la playa. Entonces, ellos esperan con ansia esta temporada. Nosotros que estamos aquí más en la zona ecuatorial, pues para nosotros pues no es de a veces mucho agrado porque sabemos que van a ver las temperaturas tan altas que a veces va a ser súper insoportable. Otoño. ¿Quién sabe lo que es otoño? Que se les caen las Se les caen los ojos. hojas. Entonces, Doménica, por favor, léame otoño. Ya. El otoño inicia en el hemisferio norte entre el 23 y 24 de septiembre y en el hemisferio sur inicia entre el 20 y 21 de marzo. En esta temporada las temperaturas comienzan a descender y los días son más frescos, lluviosos y con mucho viento. Se caracteriza por el color naranja y rojizo de las hojas de los árboles que empiezan a caer. La palabra otoño se traduce al inglés como autumn. Muy bien, Dome. Entonces eso, en otoño empiezan a caerse las hojitas de los árboles, ¿verdad? Porque ya empiezan a secarse. Pero aquí las temperaturas son más bajas, ¿sí? Empieza a haber un poquito más de
de frescura en el ambiente, empieza lo que son las lluvias, ¿ok? Aquí vemos un ejemplo de lo que es otoño en un país del norte. Miren tan bonito que se ve. Y Está ahora bonito el otoño. venimos, sí, se ve muy lindo. Y ahora vamos con invierno. Kevin, ¿qué sucede en el invierno? Kevin, ¿está aquí Kevin? Kevin, ¿qué sucede en el invierno? Alejandro. Muy bien, Kevin. Hace mucho frío y las temperaturas bajan, ¿verdad? Entonces, Alejo, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Ya. El invierno inicia en el hemisferio norte entre los días 21 y 22 de diciembre. Y en el hemisferio sur comienza a partir del 21 y 22 de junio. Se caracteriza por tener días cortos y noches más largas. Las temperaturas descienden y pueden ocurrir nevadas. En el hemisferio norte se celebra la víspera navideña y de fin de año, lo que hace de esta temporada una época de celebración. La palabra invierno se traduce en inglés como winter. Muy bien. Entonces, el invierno es donde están, es la época del año donde hace mucho más frío. Las temperaturas pueden descender hasta -0, ¿sí? Los países que están muy al norte o bueno, sí, muy al norte, presentan grandes nevadas. Nosotros pues está entre junio, ¿sí? Y aquí nosotros podemos ver es que empieza a llover, ¿sí? Nuestro invierno son temporadas de lluvia, las temperaturas son muy bajas. A veces pues pueden caer granizo, si nos vamos a los volcanes pues la nieve está un poquito más abajo, ¿sí? Pero lamentablemente no coincide Navidad con invierno para nosotros, solamente para los países del norte, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa en invierno, ¿sí? Que son las grandes nevadas. Ahora, chicos, ¿qué es un eclipse? ¿Sí? Nosotros siempre escuchamos en las noticias, va a haber un eclipse, va a haber un eclipse, y muchas veces lo hemos podido ver, pero ¿qué es un eclipse? ¿Quién tiene una idea de qué es un eclipse? Es cuando el sol y la luna se cruzan a la vez. Ajá, muy bien, por ahí tiene una idea. ¿Quién más nos puede decir que es un eclipse? ¿O si han visto un eclipse? Ya espero ver. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, Andy por ahí tiene una idea, es cuando el sol y la luna se cruzan, ¿sí? Entonces, así es que, bueno, ese es el tema que vamos a ver hoy, que es la posición relativa de la Tierra, del Sol y de la Luna. ¿Qué pasa cuando estos tres astros se alinean? Una de esas cosas son los eclipses, chicos. Entonces, ¿qué es un eclipse? Un eclipse es un fenómeno astronómico en el que la luz de un astro incandescente como el Sol es tapada total o parcialmente por otro astro opaco que se interpone, conocido como un cuerpo eclipsante, y cuya sombra se proyecta sobre el planeta Tierra. Su nombre proviene del griego eclepsis, que significa desaparición. En principio puede ocurrir eclipses entre cualquier conjunto de astros con tal de que se produzca la dinámica de luz e interposición arriba descrita, es decir, que haya luz, pero haya algún tipo de planeta que se interponga a esa luz, ¿ok? Sin embargo, como no hay observadores fuera del planeta, generalmente hablamos de dos tipos de eclipses: los eclipses lunares o de luna y los eclipses solares o del sol, dependiendo de qué cuerpo celeste quede oscurecido. Entonces aquí vemos esto, que el eclipse es cuando un astro, ¿sí? Cuando un planeta o un satélite se interpone entre la luz del sol.
Por eso, dependiendo de lo que sea, dependiendo de qué astro esté emitiendo la luz y qué se esté interponiendo, podemos clasificarlos en dos, en los eclipses solares y en los eclipses lunares, ¿ok? Profe, también no se pueden ver normalmente, se necesitan gafas especiales. Sí, generalmente no se pueden ver o se recomienda no verlos a simple vista porque puede ser un poquito malo para nuestra vista. Entonces venden los lentes especiales que dicen Andy, que son como los de cine 3D, con rojo y con azul, o también lo podemos ver a través de una placa de estos de que nos hacemos los rayos X, también lo podemos ver a través de estos, ¿sí? Se ve más claro. Entonces, desde la antigüedad, los eclipses fascinaron y perturbaron al ser humano, cuyas civilizaciones antiguas veían en ellos un signo de cambio, catástrofe o renacimiento, cuando no un mal alguno, dado que la mayoría de las religiones rendían culto al sol de una u otra manera. Sin embargo, estos fenómenos fueron comprendidos y predichos por las antiguas civilizaciones dotadas de conocimientos astronómicos, dado que estudiaron la recurrencia de los ciclos astrales en sus diversos calendarios. Algunas de ellas llegaron a usarlos para distinguir entre épocas o eras políticas, religiosas o sociales, ¿sí? Entonces aquí vemos el interés por el hombre por siempre comprender qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y estas civilizaciones que empezaron a ver eso, ya nosotros lo vimos en los aportes griegos, ¿sí? Primero fueron los griegos, una de las civilizaciones que empezaron a comprender qué sucedía en el universo. Entonces aquí podemos ver una foto de cómo puede ser un eclipse. Miren tan bonito, ¿sí? Tapó totalmente al sol y se puede ver un orbe, ¿sí? Orbe significa como un resplandor, lo que está alrededor. Parece un agujero negro. Parece un agujero negro, ajá, ¿sí? Lo único que el agujero negro, en vez de tener luz por aquí, tiene un campo aquí como de deformación. Entonces aquí vemos el orbe que emite el astro de la luz. Entonces, ¿por qué se producen los eclipses? Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? Nos vamos a quedar solo hasta aquí de qué son los eclipses. Entonces, chicos, ¿quién me dice entonces qué son las estaciones y por qué ocurren estas estaciones? Ocurren porque la Tierra se aleja y se acerca del Sol. Ajá. Sí, por el movimiento de traslación. El movimiento del Sol, de la Tierra, alrededor del Sol. Esto generan estas etapas, ¿verdad? Estas estaciones. ¿Y cuáles son las estaciones que generan? Otoño, invierno, verano, no, primavera. ¿Sí? Ajá, muy bien, esas cuatro. Y si son cuatro, cada una, ¿cuántos meses dura? Dos, No. Si tengo 30. 12 meses, si tengo 12 meses y en 12 meses hay 4 estaciones, 3 meses, profe. 3 meses. Cada estación dura 3 meses para completar lo que son los 12 meses. Cuando la Tierra está más alejada al Sol, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las dos estaciones que podemos ver en los puntos más alejados? invierno, Invierno y primavera. invierno y no, no es invierno. Otoño. No. Verano. Y verano, aquí les vuelvo a mostrar mi pantalla. Denme un momentito para buscar. Aquí está, chicos, no se les olvide. Cuando está más lejos,
se producen las dos estaciones de invierno y verano. Y cuando está más cerca, primavera y otoño. ¿Ok? Primavera y otoño, invierno y verano. ¿Ok? Por último, ¿qué es un eclipse? Es cuando el sol y la luna se alinean. Es cuando Se tres alinean, astros se alinean. cuando se alinean, ¿verdad? Y algo ocurre, ¿sí? O puede ser que la luna se interponga entre el sol y la tierra, o puede ser que la luna se ponga detrás del sol y de la tierra, ¿ok? Entonces, dependiendo de los eclipses, ¿cómo se pueden clasificar? Hay dos tipos de eclipses. ¿Quién recuerda? El eclipse lunar y el eclipse solar. Muy bien. Solar. Muy bien, chicos. Entonces, la próxima clase vamos a aprender un poquito de cada uno. Entonces, damos por finalizada la clase, chicos. Nos vemos el día jueves, ¿ok? Que tengan un lindo día. Chao, profe. Cuídese mucho. Vaya.